vamos a ver vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces vemos patofisiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces, vértigo posicional paroxístico benigno se va a dar porque vamos a tener una dislocación de los otolitos. Entonces, aquí tenemos la cóclea, aquí tenemos los conductos semicirculares, así. Que ya anatomía del oído interno lo vimos mucho más específico en videos anteriores. Pero aquí tenemos unas piedritas que son los otolitos y se mueven aquí dentro de los conductos semicirculares. Pero cuando se llega a desplazar una de las piedritas, cuando se desplaza, es cuando el paciente va a tener vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces, dislocación o desplazamiento de las piedritas que de forma continua se están moviendo aquí. Pero si se llega a salir de aquí, si se sale de su posición normal, es cuando el paciente le va a dar el vértigo. Ahora, cuadro clínico va a ser, el paciente se va a presentar con vértigo severo, cuando hace cambios en la posición de la cabeza. Por eso vértigo posicional, porque cuando el paciente mueve la cabeza es cuando el otolito se va a mover del lugar. Entonces es con cambios de la posición de la cabeza. Puede ser, por ejemplo, cuando el paciente pasa de estar acostado a estar parado. En ese movimiento de la cabeza, el paciente puede tener el vértigo. Por ejemplo, también puede ser, por ejemplo, cuando el paciente gira la cabeza, o sea, nada más el simple hecho de girar la cabeza, puede ser que el paciente tenga vértigo posicional paroxístico benigno. Y generalmente se va a dar como 40 segundos después de que el paciente hace el giro o el movimiento con la cabeza. No es inmediato. No es que el paciente haga el movimiento con la cabeza y ya le da el vértigo. Toma un tiempo, como 40 segundos más o menos. Y esto dura menos de un minuto. Generalmente como 60 segundos, como un minuto. Entonces tiene un retraso desde que el paciente mueve la cabeza hasta que le da el vértigo y dura muy poquito, dura como 60 segundos. Aquí no vamos a tener tinnitus, no tenemos pérdida de la audición, pero sí podemos tener nistagmus. Sí va a haber nistagmus, pero no tinnitus y no pérdida de la audición. Ahora, diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer con la prueba de Higgs-Hallpike, que esta es una prueba en donde ponemos al paciente, está el paciente acostado en la cama, así, y la cabeza la tiene que girar ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Digamos, aquí está el paciente viendo para acá, y lo que vamos a hacer es, vamos a levantar la cabeza del paciente y vamos a ver el nistagmus que tiene el paciente. Desde que hagamos el cambio de pasar el paciente de estar acostado a estar parado, vamos a tener un nistagmus que generalmente se tarda como 30 segundos en empezar a partir de que hacemos el cambio en la posición de la cabeza. Se tarda como 30 segundos. Y esa va a ser la maniobra. Y al paciente le va a dar vértigo cuando cambiamos la posición de la cabeza. Y vamos a encontrar eso. Entonces, ese es el diagnóstico. Tratamiento va a ser, tenemos que regresar el otolito a su lugar original. Y eso lo vamos a hacer con maniobras especiales, que es la maniobra de Play. Que digamos, la maniobra de Play es una forma modificada, una forma extendida del diagnóstico de Higgs-Hallpike. Y en estos pacientes no damos misiclina, que es un antihistamínico, porque aunque funciona moderadamente, el problema per se no es un trastorno que tengamos que tratar con antihistamínicos, y el paciente generalmente no viene con náusea. Esto es para la náusea. Y si el paciente está tomando esto de forma crónica, el paciente sí puede tener pérdida de la audición por uso crónico de mesiclina. Entonces no vamos a dar mesiclina. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.